noches, profesores. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo encargado de desarrollar la lección Dominio y posesión del Chaco en la época de don Carlos Antonio López. Nos encontramos en un punto crítico en la historia de nuestro país. Nada más y nada menos el lugar que vio crecer a uno de los personajes históricos que escribieron con decisiones trascendentales páginas en la historia de nuestro país. Nos encontramos en la casa de don Carlos Antonio López. En 1843, el gobierno de Bolivia enviaba al Paraguay su primer ministro plenipotenciario, designado al general Manuel Rodríguez Margaritos. Se había decidido que éste llegue a Asunción navegando por el Pilcomayo, en procura de una posible ruta comercial, pero fracasó en el intento. Como resultado de la amplia autorización concedida por el Congreso de 1842, fueron costeados varios establecimientos para poblar el Chaco. En 1844 existían ya las siguientes poblaciones: San Venancio, Potrero del Chaco, Pilcomayo, Puesto Primero, Guardia, Rinconada, Espinillo y Tuyú. Eran núcleos de colonización y a la vez puestos militares. Recibieron desde el principio un vigoroso impulso. En aquel mismo año ya poseían 5.306 cabezas de ganado vacuno, 2.378 caballos y yeguas, y más de 800 ovejas. Estas cifras, 10 años después, ascendían a 55.000, 24.000 y 5.000 respectivamente. En 1855 se fundó la Villa Occidental, la que hoy conocemos como Villa Ayes, y 5 años después atestiguaban la posesión paraguaya los siguientes fuertes establecidos entre el Confuso y los ríos Verde y Dulce: Confuso, Saladillo, Curecuá, Tuna, Soledad, Aba, Palma Seca, Palma Sola, Palmar, Estrella y Dulce. En el mensaje de 1849, el presidente López decía que en el centro del Chaco había establecido un fuerte y en el puerto del mismo una guardia para mayor seguridad y resguardo de los obrajes de madera y palmas. Y en el mensaje leído ante el Congreso Nacional del año 1857, comunicaba que tanto en Villa Occidental como en el núcleo de población denominado Potrero Occidental, situado al sur de la primera, eran muy apreciables y recomendados por su laboriosidad y contracción de los habitantes al cultivo de sus tierras y al cuidado de sus ganados de toda clase. Agregaba que en el Chaco funcionaban obrajes de madera, fábricas de papel y de artículos de loza, se extraía el salitre y se explotaban caleras. Sabido que existía el Fuerte Olimpo, el antiguo Borbón, mantenido desde la época colonial. Fue así como el Paraguay estableció en el Chaco 23 colonias fuertes, cultivos agrícolas, ganado, obrajes, fábricas, etc. Bolivia, que no había protestado cuando el Paraguay le comunicó su resolución de poblar el Chaco, tampoco hizo protesta cuando este último dio cumplimiento a su proyecto. En marzo de 1896, Rafael Lavalle, que había sido encargado por el gobierno de Bolivia de conducir los pliegos al del Paraguay, tuvo que esperar en Olimpo el permiso, es decir, la nota del presidente López en que ordenaba que se le deje bajar hasta la capital. 3 meses después de la misión de Lavalle, esto es en junio de 1846, llegaba de Bolivia el fraile franciscano Pedro Quiles, quien tuvo que esperar también en Olimpo igual requisito para bajar a Asunción. Nótese que no solo en la época del doctor Francia, como ha visto en las misiones de Ruiz y Olidem, sino también en la de los López. Bolivia respetó siempre los derechos del Paraguay al territorio situado al margen occidental del río de su nombre. La protesta no fue dirigida al gobierno paraguayo, sino al general Urquiza. No obstante, el diario El Paraguay Independiente refutó en sus columnas el 11 de septiembre del mismo año la protesta de Benavente, diciendo: el señor encargado de negocios dice que Bolivia es ribereña en la costa occidental del Paraguay, entre los grados 20, 11 y 22, que será decir de Colimbra hasta frente al río Apa. Pero no basta con decirlo, y no sabemos a dónde irá Bolivia por las pruebas para hacerse ribereña del Paraguay a centenares de leguas de distancia, desde el otro lado de las cordilleras.
tendrá la bondad de decirnos siquiera quién le ha dado el Gran Chaco y la derecha del Paraguay. La república de este nombre ha poseído siempre el Chaco todo el tiempo anterior al establecimiento del gobierno de Buenos Aires en 1620, haciendo referencia a la división de Hernán Darias, y continuó después en la propiedad legítima de todo el territorio que expresamente no le fue quitado para ese nuevo gobierno, por cuanto la presunción del derecho y la traslación de dominio es quien necesita demanda plena prueba. Así es que ha seguido manteniendo poblaciones, reducciones, destacamentos y fuertes en la orilla terrestre desde el Olimpo, abajo del Río Negro hasta Formosa, arriba del Bermejo. El presidente de la República de Bolivia, el general José Vallivian, encargó en 1843 al coronel Felipe Bertres, director de la Mesa Topográfica, la confección de un mapa que señalara los límites de Bolivia con los países vecinos, de acuerdo con lo que en esa materia sostenía el gobierno boliviano. Dicho mapa, publicado poco después, estableció los límites de Paraguay con Bolivia por una línea recta que, partiendo de la desembocadura del Río Negro en el río Paraguay, se dirige hacia el sureste hasta interceptar el río Pilcomayo en el paralelo 22, frente al actual de Orbinic, el límite argentino-boliviano. Si bien ese mapa no señalaba el verdadero límite entre Paraguay y Bolivia, indica cuál es el criterio oficial de Bolivia sobre la zona ribereña del río Paraguay, la cual era colocada íntegramente dentro de la jurisdicción paraguaya. Buenas tardes, estamos en compañía de la licenciada Nimia Benítez, profesora de Historia del Paraguay, quien nos dará una breve reseña de lo que sería la expansión poblacional del Chaco paraguayo. Buenas tardes. Hablar de la expansión poblacional del Chaco paraguayo no es tan fácil, porque tenemos que tener en cuenta que la población, de la expansión poblacional proviene desde la llegada de los españoles a estas tierras. En la época colonial, desde 1536, con el primer adelantado don Pedro de Mendoza, ya se realizaron los primeros fuertes poblacionales, que fueron 5: Buenos Aires, Corpus Christi, Buena Esperanza, Candelaria y Asunción. Asunción fue el centro de la conquista española en América, y de ella salieron todos los españoles con su familia, de mujeres indias con sus hijos mestizos, para poblar las distintas regiones del norte, sur, este y oeste. En el norte, hacia el lado boliviano, desde 1560 comienza la expansión con la fundación del fuerte y más tarde ciudad Nueva Asunción, también Santa Cruz de la Sierra. Luego, viniendo hacia el río Apa, la ciudad de Ciudad Real, Ontiveros, más hacia el sur, Villarrica del Espíritu Santo, hacia el este, y hacia el sur, las ciudades de Corrientes, la de Santa Fe y la propia Buenos Aires, la segunda Buenos Aires, fundada en 1580. Hacia el oeste, Concepción del Bermejo, hoy desaparecida. Bien, en cuanto a los gobernadores que estaban en Asunción, también tuvieron la intención de poblar el Chaco, pero esta región estaba infestada de indios muy belicosos y de animales también feroces, razón por la cual fue bastante difícil. No obstante, desde la época de los primeros gobiernos independientes, el doctor Francia tuvo la intención de realizar la creación de ciertos fuertes, pero no fue posible. Recién en la época de don Carlos Antonio López se inicia esta población. Si la alumna puede explicarnos a qué me refiero. Claro, eso de 1842, que fue un congreso extraordinario bajo el segundo consulado de don Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, ya se hace el primer intento para la creación de
de las poblaciones en el Chaco. Y esto se viene a que en este congreso deciden dar un costeamiento a todos los establecimientos necesarios para los futuros fuertes. Luego, en 1844, ya bajo la presidencia de don Carlos Antonio López, tenemos estos fuertes que ya están establecidos, como Pilcomayo, Potrero del Chaco, Espinillo y Tuyú. Si la profesora nos puede contar un poco cuáles eran las intenciones o el afán que tenía don Carlos acerca de esta expansión poblacional en el Chaco. Es sumamente importante para don Carlos Antonio López la creación de estas colonias, porque él estaba formando lo que serían las primeras estancias de la patria. Ya el doctor Francia había iniciado, pero más cerca de Asunción, y no en el Chaco, como don Carlos Antonio López tuvo la visión de que el Chaco tenía unas tierras mucho más accesibles a la creación de estos ganados. Como ustedes ven, en un lapso de 10 años se reproducen, pero en forma gigante, la creación, ¿verdad?, de estos ganados. En 1855 se funda Villa Occidental, Villa Ayes. Unos años más tarde se funda la colonia de inmigrantes europeos llamada Nueva Burdeos. Unos años más tarde, específicamente en el año 1860, fuertes establecidos entre el río Confuso y el río Verde. Estas son Confuso, Soledad, Palmar, Saladillo, Palma Seca, Estrella, Curecuá, Palma Sola y Dulce. De esta manera, daremos inicio a este pequeño viaje al pasado, donde compartiremos una amena charla y una amena entrevista con don Carlos Antonio López, donde reabriremos un capítulo histórico de nuestro país y realizaremos un análisis crítico, político y social de aquel Paraguay que era considerada como la República de los López. Acompáñenos. Buenas noches. Estamos nada más y nada menos que con el primer presidente constitucional que tuvo nuestro país, don Carlos Antonio López. Y esta noche hablaremos sobre cuestiones que atañen al Chaco y las decisiones trascendentales que tomó este señor para definir una hoja territorial que marcará la historia de nuestro país. Don Carlos, un verdadero gusto y un placer estar con usted. Le agradecemos que haya aceptado nuestra entrevista y nada más y nada menos que acotar nuestra gran felicidad por su tan magna presencia. El gusto es mío, querido Víctor. Continuamos en esta amena charla con el excelentísimo Carlos Antonio López. Y en la primera pregunta quiero pedirle disculpas, don Carlos, porque voy a inmiscuirme un poco en lo personal. Le voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con el tema. En cuanto al país que usted comandó, don Carlos, ¿usted considera que el Paraguay era una república o una monarquía de los López? Una república, mi querido mío Víctor. Dejémoslo ahí. Ok, doctor, disculpe. A la segunda pregunta que voy, don Carlos, es ¿cuál era su preocupación acerca del Chaco en aquel entonces? Una de mis principales preocupaciones era la defensa de la soberanía y el fomento del progreso dentro de la república, específicamente en el área del Chaco. Doctor, ¿qué había ocurrido en el año 1843? En aquel año, Bolivia reconoce nuestros límites, reconoce nuestra independencia y fijamos fronteras comerciales para que pueda existir un mayor desarrollo entre ambos países, buscando así una soberanía absoluta para nuestro beneficio y para la de ellos. Muchas gracias, don Carlos. Con esa pregunta habríamos concluido cuestiones que atañen al Chaco paraguayo. Y yo quiero hacer una última pregunta, si usted me permite, don Carlos. ¿Sí? Una pregunta
nuevamente que atañe a lo personal y que a lo mejor muchos compatriotas también se realizan en el fondo de sus conciencias. Doctor, ¿qué opina usted del mandato que tuvo su hijo? Mi querido Víctor, esa es una pregunta que crea muchas divisiones en nuestro país y reservo mis opiniones. Muchas gracias, doctor. Le agradezco demasiado por tomarse su tiempo en venir con nosotros. Estamos muy agradecidos con ustedes. La segunda cátedra del 7º semestre está honrado con su presencia y no queda nada más que agradecerle lo que realizó por el país y nada más que eso. Un honor y muchísimas gracias, doctor. El gusto es mío. Gracias, Víctor. Que una vida no más tiene el gato. Laberinto, laberinto, son notas en cuerdas de requinto. Cuiden, cuiden que se viene el fin del mundo. Me decís a mí que soy oriundo de ahí. Sobresalir, al fin del túnel la luz. Junta tus manos y clama por Jesús. Anda vivo, vivo.